Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Él viene más pronto de lo que imaginamos, Él está más cerca de su advenimiento que cuando creímos. Aunque tú hayas creído ayer, está mucho más cerca. El Señor está muy, muy cerca de su advenimiento. Lo único que Él está esperando es que la iglesia esté lista, que la iglesia esté completamente lista para venir y tomarla para sí y hacer de ella su esposa, de la iglesia gloriosa, hacer de ella su esposa. Bueno, la semana pasada empezamos un estudio acerca de lo que es la templanza. La templanza viene siendo carácter de Cristo. La templanza es fruto del Espíritu, el Espíritu de Cristo, considerando que la semilla sembrada dentro de nosotros es Cristo mismo. Por eso, según la semilla es el fruto. La templanza, dominio propio, vida en equilibrio, es carácter de Cristo. Y todavía tomando algunos aspectos de la introducción de este tema, podemos ver en Éxodo 32 que en el verso 19, aconteció que como llegó Moisés al campamento y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Esto muestra que Moisés, si bien la Biblia le describe como el hombre más manso de la tierra en aquella época, esa mansedumbre no fue expresada en un momento de crisis. Israel se había desviado en pos de ídolos, Aarón había diseñado un becerro de oro. Israel danzaba alrededor del becerro de oro, rindiéndole tributo al becerro y considerando que ese becerro era una imagen de sus dioses. Graso error evidentemente de Israel, pero la actitud de Moisés no es del todo equilibrada al romper las tablas de la ley. Esas tablas fueron escritas con el dedo de Dios, así lo dice Éxodo. El dedo de Dios escribió esas palabras, los 10 mandamientos, las 10 palabras, otros le llaman así. Los 10 mandamientos, la base constitucional de Israel. No fue correcta la actitud de Moisés allá. Y vayamos a otro ejemplo donde el péndulo se mueve de una manera rápida y vertiginosa. En Juan capítulo 13 describe el inicio de la descripción de lo que va a ser el aposento alto de la Pascua. Y cuando el Señor toma una bandeja con agua, se ciñe con una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Bueno, llega con Pedro y en el verso 6, estoy en Juan capítulo 13, verso 6, vino a Simón Pedro. El Señor viene a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Evidentemente Simón aquí está en el reconocimiento total del señorío de Cristo y él dice: bueno, si Él es el Señor, Él no tiene por qué hacer esto conmigo. Entonces la respuesta del Señor Jesús es muy elocuente. Dice, verso 7, respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Ahí está en el extremo. No me lavarás los pies jamás. Tú me lavas los pies, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y esto provoca que el péndulo se mueva con una rapidez y vertiginosidad tal que la reacción de Pedro al verso 9: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza, báñame de una vez por completo. Entonces entendemos que Pedro está actuando en una experiencia sin equilibrio, sin dominio propio, sin templanza. El resto de los discípulos
no protestaron, o por lo menos no hay evidencia en los 4 evangelios de que los discípulos hubiesen cuestionado la acción del Señor, con excepción de Pedro. Estamos hablando, como mencioné desde la semana pasada, el tema de la templanza, el equilibrio, el dominio propio. Y tengo aquí 2 referencias históricas de 2 hombres que fueron, diríamos, esenciales en la reforma a la iglesia, más que la reforma, en la gran evidencia que se da a los vicios y violaciones a la palabra de Dios que hacía la Iglesia Católica. Estoy hablando de Martín Lutero y de Juan Calvino. Martín Lutero, con sus 95 tesis pegadas en aquella puerta del templo, él pone en evidencia los vicios de la Iglesia Católica. Lutero anhelaba que la reforma se diera dentro de la Iglesia Católica, es decir, que se desaparecieran todas las instituciones católicas que nada tenían que ver con la palabra de Dios, que se reconociera que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo, y tantos principios. Y Juan Calvino fue un ideólogo de la reforma. Juan Calvino le da forma precisamente a aquella acción de gente fiel que quiere seguir los principios divinos y que fueron catalogados como herejes, cuando la verdadera herejía está en la Iglesia Católica. El problema que voy a mencionar de Lutero y de Calvino es un problema trascendente, aunque no voy a quitarle los méritos que ellos tienen en cuanto a la reforma, y tampoco pretendo evidenciar que ellos no tengan derecho a galardones. Esto depende de Dios y no de mí, y Dios va a galardonarles porque ellos fueron piezas claves en esta gran revolución de la fe en Jesucristo. Y el problema de Lutero es que, en cuanto a los judíos, lo primero que pensó Lutero, dada su visión de los vicios en la Iglesia Católica, de las herejías de la Iglesia Católica, Lutero llegó a pensar que los judíos no habían creído en Jesús a causa de los errores de los cristianos, entre comillas, porque realmente deben leerse los católicos y de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, Martín Lutero sugería que él habría de responder favorablemente al mensaje evangélico y se le presentaba a los judíos la forma adecuada del evangelio. El problema es que cuando Lutero descubrió que no era como él pensaba, que los judíos no venían a convertirse a Cristo como él lo deseaba, atacó duramente a los judíos. Martín Lutero escribió un libro sobre los judíos y sus mentiras, y con ello Lutero provocó la creación de una doctrina antisemita. ¿Saben una cosa? La Iglesia de Jesucristo no debe estar en contra del pueblo de Israel ni en contra de los judíos. La Iglesia de Jesucristo debe seguir los principios que da la Escritura en cuanto a orar por el pueblo de Israel, orar por la paz de Jerusalén. Y vaya que requiere de mucha oración, porque es verdad que el pueblo de Israel como nación no ha reconocido a Jesús como el Mesías, pero no hay duda tampoco de que hay muchos judíos que sí se han convertido a Jesucristo. Desde el inicio de la iglesia hubo muchos fariseos convertidos al cristianismo, hubo sacerdotes convertidos al cristianismo. Mencionábamos en una de las sesiones pasadas, no recuerdo sobre qué tema, Bernabé
era un levita y como levita entregó su vida a Cristo y vino a ser un apóstol del Señor Jesucristo, apóstol de la resurrección. En manera tal que sí hay gente judía, puedo mencionar algunos de los que yo he conocido. Se dice que Morris Cerullo, un evangelista cristiano, Morris Cerullo descendía, es judío y su madre practicaba el judaísmo ortodoxo. Sin embargo, Morris Cerullo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y se convirtió en un evangelista. Puedo mencionar al hermano Howard Katz. Howard Katz, yo lo escuché ministrar la palabra de Dios muchas veces. Él era judío de nacimiento, pero cuando conoció la verdad, entregó su vida a Jesucristo y vino a ser un pastor de una iglesia en Canadá, en la ciudad de London, en Canadá. Y yo recuerdo que él tenía un llamamiento a ser apóstol incluso. De manera tal que no debemos asumir una actitud tan descarnada o tan extrema como lo asumió Lutero, en el sentido de condenar a los judíos de manera automática. Sé del hermano Robert Ewing que en una ocasión, estando en el aeropuerto de Nueva York, perdió un vuelo, pero perdió el vuelo porque estaba testificándole a un rabino judío. Y también Maurice Ribola tuvo un encuentro con un pastor judío. Es interesante, el pastor, este varón de origen judío, ya se había convertido a Cristo y lo único que buscó fue un afianzamiento en la doctrina bíblica y encontró en Maurice Ribola un gran apoyo. Así que nosotros lo que debemos hacer es orar por el pueblo de Israel y orar por, si tenemos conocimiento de que alguien es judío, orar por él para que venga al conocimiento de la verdad, pero no actuar como lo hizo Lutero. El caso de Calvino, que también asumió una actitud extrema. Calvino empezó su caminar de fe en Cristo en Francia, pero ante lo que fue las guerras religiosas y la expulsión de los hugonotes en Francia, Calvino tuvo que huir de Francia y fue a refugiarse a Ginebra. De Ginebra fue expulsado y después se refugió en Berna para finalmente regresar a Ginebra a petición de la gente que vivía en esa ciudad. Ginebra vino a ser una ciudad en la que muchos cristianos tuvieron un refugio, cristianos de diferentes perspectivas y cristianos que eran expulsados de sus comunidades o que eran perseguidos en España, en Francia, en Italia, en Alemania mismo, fueron y encontraron refugio en Ginebra. Después, con la reforma en Alemania, también ahí se da una efervescencia del cristianismo. En Inglaterra, no se diga. John Knox conoció a Calvino y Calvino tuvo una influencia trascendentalísima en Ginebra, pero hay un problema con Calvino. Él concibió y aprobó el arresto, juicio y ejecución en la hoguera de Miguel Servet. ¿Quién era Miguel Servet? Miguel Servet era un hombre nacido en España que, si bien tenía un aprecio por la revelación bíblica, Servet no entendía el misterio de la trilogía o de la tricotomía o de la Trinidad de Dios. Dice Maurice Ribola que no debemos usar la palabra Trinidad, pero bueno, Servet no aceptaba que Dios fuese tres personas en uno. Y Servet le escribió una carta a Calvino cuando se iba a publicar un libro propio de doctrina calvinista. Servet le escribe a Calvino y le dice: oye, debieras escribir algo para contrarrestar esa gran influencia que se habla de la Santísima Trinidad.
ese dogma. Entonces Calvino se molestó mucho cuando recibe esa carta, y a partir de ese momento Calvino dijo, si Miguel Servet viene a Ginebra, indiscutiblemente tendrá que morir. Y eso es un extremo que no debemos nosotros asumir. Nosotros no matamos por Dios. Dios es quien se encarga de los juicios de la gente. Puedo decirles que si esta fuera la perspectiva de la iglesia cristiana, muchos que hoy son cristianos tal vez hubiesen muerto anticipadamente por no entender la fe, y al morir anticipadamente no habrían encontrado un refugio en Cristo. Estos dos extremos son muy peligrosos. Entonces, nosotros no estamos para vivir en los extremos, y ya vamos a entrar en la materia de la vida de templanza, de la vida de equilibrio, y nosotros debemos tener un justo equilibrio en nuestra vida cristiana, porque el equilibrio nos da fuerza, el equilibrio nos da vitalidad espiritual y nos permite enfrentar los retos con total autoridad. La vida en equilibrio es muy importante. Ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, Mateo 11, 28, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando se habla del yugo, se habla de la manera de arar la tierra con dos bestias de carga, que en la práctica cotidiana, si no se tiene un tractor para el arado, en la práctica cotidiana lo correcto es poner dos bestias de la misma especie, sean dos caballos, dos burros, dos bueyes, pero no hacer una combinación mixta porque no tienen la misma naturaleza. Y la intención de ir llevar el yugo es que el yugo debe estar en justo equilibrio. Y es interesante la manera en que lo dice el Señor Jesucristo, porque en la parte específica del yugo, Él se pone como un ejemplo para decir, yo voy contigo. No se trata de que yo y mi esposa jalemos el yugo, el arado, sino que sea Cristo conmigo, yo con Cristo, los dos llevando el arado, teniendo el yugo. Y el Señor Jesucristo nos da dos palabras que son trascendentales para una vida de equilibrio. Dice mansedumbre y humildad. Y no había humildad, no hay humildad, no hay mansedumbre en aquellos que toman los polos para moverse, que van de un extremo a otro. Mansedumbre y humildad son elementos básicos de una vida de equilibrio. El primer punto, el primer principio sobre el cual nosotros debemos caminar en justo equilibrio es el que tiene que ver con la palabra de Dios. Debemos tener el justo equilibrio entre la palabra escrita y la palabra rema. En griego existen varias voces para el uso de palabra, varias voces que van a traducirse de manera natural, literal al castellano como palabra, pero cada una de esas voces va a tener una significación en su raíz y una trascendencia en su significación. Por ejemplo, la palabra logos. Logos es una palabra que está ahí en Juan capítulo 1, verso 1. Y cuando nosotros leemos Juan 1:1, leemos, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Como pueden ver, la palabra logos fue traducida por Casiodoro de Reina y confirmada por Cipriano de Valera y por todas las revisiones que vinieron posteriores
aquellas traducciones como verbo. La palabra logos se traduce como verbo, en el principio era el verbo, pero el texto original es logos, la palabra logos. Y lo que significa logos es un significado amplísimo. En alguna ocasión he podido checar el diccionario español, griego-español de Sebastián Yarza, que es un diccionario muy completo para el manejo del lenguaje griego-español en nuestra lengua precisamente. Este diccionario es muy completo, muy complejo, y esa palabra logos tiene una significación amplísima. Yo tuve una compañera de trabajo que estudiaba precisamente lengua griega, entre otras, lenguas clásicas, entre otras la lengua griega, y ella me decía que la palabra logos, inclusive para los griegos, tenía la significación de origen o Dios, voy a decirlo de una manera muy correcta para no crear una expectativa que no sea la adecuada, pero para ellos, para los griegos, el logos era la base o el origen de todas las cosas. El logos, la palabra logos, era el sustento de todo lo creado. Y bueno, eso es hermoso, porque la significación que le da Juan el Evangelista a esta palabra es gloriosa, porque está hablando de que en él estaba la vida, en Juan 1, verso 4. En el logos, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, cuando nosotros hablamos del logos, estamos hablando de todo lo que está escrito, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y yo prefiero la traducción Reina Valera Antigua. Hay quienes prefieren la Biblia de las Américas, hay quienes prefieren otros tipos de traducciones como la Nácar y Colunga, una versión griega traducida al castellano, que fue traducida por dos peritos, diríamos, de ahí el nombre, Nácar y Colunga, los dos apellidos de estos traductores. Esa traducción, Nácar y Colunga, es una traducción patrocinada por la Iglesia Católica, y he oído comentarios de que es una traducción muy buena, pero el error que tiene esa traducción es que contiene diferentes libros que no están en el canon judío, y entonces esos libros pueden traer confusión al corazón de la gente. Se requiere un corazón, diríamos, neutral, un corazón que esté en una posición neutral de cero para ser enseñado. No dudo que el Espíritu de Dios traiga revelación a través de la Biblia, cualquier traducción católica, como lo ha hecho con muchos testigos de Jehová, que al leer la traducción viciada, porque es una traducción viciada, la del Nuevo Mundo, muchos testigos de Jehová o algunos testigos de Jehová han venido al conocimiento de la verdad. Bueno, el logos de Dios es toda la palabra escrita, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y cuando tú lees el logos de Dios y te nutres de él, este logos de Dios trae sanidad a tu alma. Este logos de Dios viene a vivificar tu espíritu. Este logos de Dios viene a hacer en tu vida un sustento espiritual, y algo sucede con el logos de Dios. Ahí en Hebreos 4:12, en Hebreos capítulo 4, verso 12, el autor de la epístola va a darnos una semilla de sanidad y de salud divinas, cuando dice Hebreos 4:12, porque la logos de Dios, ahí se traduce palabra, no se traduce verbo, y esa palabra es logos, porque la palabra logos de Dios es viva y eficaz. Estoy en Hebreos 4:12, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo les he dado testimonio que cuando Dios tuvo misericordia de mí y yo vine a las plantas de Cristo y empecé a caminar en el Señor, lo primero que hice fue desempolvar una de las tantas Biblias, de las 2 Biblias que me regaló mi padre, y empecé a leerla. Y cuando empecé a leerla, yo leía la Biblia y la Biblia me leía a mí. La Biblia ponía en evidencia mi condición humana y simultáneamente la Biblia me daba una perspectiva espiritual eterna. Gloria sea al Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros vengamos a las Escrituras para tener la perspectiva correcta de la eternidad. ¿Para qué vine yo a la Escritura? Bueno, para conocer a Cristo. Y Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras. Y voy a brincar la parte intermedia para leer, porque ellas son las que dan testimonio de mí, palabra de Cristo. Yo no sabía ese texto, pero lo que sí sabía era que en la Biblia iba a encontrar respuestas acerca de Cristo, y la Biblia me empezó a hablar y empecé a conocer de Dios. Y hoy sigo conociendo de Dios a través de la Escritura, por eso debo leerla tantas veces como yo pueda. Escuché de un profeta de Dios en la Ciudad de México que él se iba a hacer a la tarea de leer hasta 4 veces la Escritura en todo el año. Bueno, gloria sea al Señor. He escuchado de un varón, un testimonio, un campamento hace ya años, estoy hablando de hace unos tal vez 5 años, tal vez 6 años, un varón de origen asiático allá en Big Bear. Él fue al campamento y él nos decía que él había leído en aquella época ya 200 veces la Biblia, y esto significa que estaba siendo nutrido de la palabra de Dios. Y Carlos Spurgeon se dice que leyó la Biblia más de 80 veces. En fin, bueno, no se trata de marcar récords de lectura, se trata de ser alimentado con la palabra de Dios. Ahora, en la medida que tú lees la Escritura, en la medida que otro lee la Escritura para ti, en la medida que alguien cita la Escritura para ti, logos, vienen textos bíblicos que se guardan en tu memoria. Y algunos de estos textos bíblicos también se convierten en remas de Dios. Rema en griego se traduce palabra. Rema en griego se traduce palabra al castellano. Logos en griego se traduce palabra al castellano. Y lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos el justo equilibrio entre las palabras que hemos memorizado en la Escritura, logos, y aquellas que se han convertido en remas de Dios para tu vida, en lo personal, en lo individual. Hace años yo estaba en una situación crítica y Dios trajo esta palabra y la dejó en mi corazón como una rema de Dios para mí. Y si la lleva para ti, Dios debe darte el mensaje. Pero a mí me dijo, ahí en el Salmo 112, dice, el hombre de bien tiene misericordia, estoy en el verso 5. Tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio. Por lo cual, verso 6, no resbalará para siempre. Yo estaba en una situación de crisis en mi trabajo. En memoria eterna será el justo. Vean el verso 7, y esto es lo que me bendijo a mí también. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Lo que Dios quería era que mi confianza fuese depositada en Él, y me lo dio como una rema para mí. Verso 8, asentado está su corazón, no temerá. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es vivir en el justo equilibrio de la palabra logos y la palabra rema, que nos sustenta y nos alimenta. Hemos visto en Hebreos 4:12 la palabra logos, pero vean en Efesios la palabra rema, y la palabra rema va a ser una ayuda excelente contra las acechanzas del enemigo. Ahí en Efesios capítulo 6, en el verso 17, Efesios 6:17, tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu. Y hasta aquí,
es un arma. La espada del Espíritu es un arma. Pero vean cómo lo dice enseguida, que es la rema de Dios. Efesios 6:17 no utiliza logos aquí, utiliza rema. Entonces, ¿cómo podemos discernir y cómo podemos vivir en el justo equilibrio entre logos y rema? Bueno, el Señor nos da una clave importante ahí puede ser Mateo 4 y puede ser Lucas 4. Vamos a Mateo capítulo 4 y vean, ante la tentación del enemigo, cómo es la rema de Dios para el Señor Jesucristo, que empieza a encajar en el cuerpo de la serpiente para cortarla. Gloria al Señor. Por ejemplo, empecemos por la tentación, Mateo 4, verso 3. Llegándose a él el tentador viene ante Jesús. Dijo, si eres hijo de Dios. El tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Evidentemente, ante un ayuno de 40 días y 40 noches, donde el Señor solamente se ha mantenido con agua, yo diría con 2 días de hambre, con 1 día y medio de hambre, ya uno está ahí y las tripas empiezan a hacer. Pero el Señor estaba en un ayuno, buscando una comunión con el Padre. El Señor Jesucristo, como hombre, estaba buscando una comunión con el Padre Celestial. Y entonces viene la tentación. Han pasado 40 días en abstinencia de alimento. Si eres hijo de Dios. Y la respuesta que da el Señor es una respuesta muy completa y muy compleja. No me quiero meter en los detalles de la respuesta total, solamente quiero decirles lo que dice el Señor. Escrito está, no con solo pan físico, pan horneado, pan de cebada, pan de centeno, pan de trigo, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda rema. Cuando leemos ahí la voz palabra, esa voz palabra en el texto original es rema. Con toda rema que sale de la boca de Dios. Y aquí tienes ya un entendimiento. Todos los días Dios te habla. El problema es que no sintonizamos con la voz de Dios siempre. Bueno, cuando alguien va en el auto, empieza a sintonizar la radio para escuchar algo en la radio y empieza a sintonizar tal vez la música que le agrada, o empieza a sintonizar tal vez la radionovela, o tal vez está sintonizando programa deportivo, qué sé yo, pero no sintonizan con Cristo. En el plano espiritual, más allá de lo que es la radio en el auto, más allá de lo que es la radio en tu hogar, o lo que es la televisión en tu hogar, o lo que es el internet en todos los medios donde quiera que te muevas, hay millones de voces y a veces uno no está sintonizando la voz del Señor. Pero Dios nos está hablando todos los días y a todas horas. Dios está hablando palabras remas para que vivamos en esta tierra. Y algunas de las palabras remas, Él nos está hablando con finalidades específicas en nuestra vida individual. Y bueno, entonces el Señor contesta con la palabra, y esa palabra que cita el Señor Jesucristo es una espada, es una rema que ensarta en la cabeza del enemigo. Y luego en el verso 7, vuelve a citar el Señor Jesucristo la palabra de Dios, y esta palabra deja de ser logos para convertirse en rema y convertirse en una espada que atraviesa otra vez el cuerpo de la serpiente, porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo estaba provocándole a que se moviera en orgullo el Señor en la tentación, de la manera que le dice, échate abajo, mandará a sus ángeles que te guarden en sus manos, etc. El Señor dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que debemos entender es que la palabra escrita debe convertirse en nosotros en diferentes espadas que tengamos guardadas nosotros en nuestro arsenal de la memoria, y cuando viene la necesidad, el Espíritu Santo va a sacar de ese arsenal de armas, ¿sí?
la espada correcta para ensartarla en la cabeza del enemigo. Y vuelve a decir el Señor allá en el verso 10, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que quiero darles a entender, amados hermanos, es que la palabra escrita, la palabra logos, en la medida que la memorizamos, llega a convertirse en palabra rema, con la cual podemos defendernos contra las acechanzas del enemigo, las acechanzas del diablo. Pero debemos tener el justo equilibrio entre lo que es el logos y lo que es la rema, y lo que es precisamente el punto de balance para nosotros. Un ejemplo práctico, voy a darles por lo menos 3 testimonios al respecto, pero un ejemplo práctico lo vamos a encontrar en Génesis 22. En Génesis 22, en el verso 1, el Señor le dice a Abraham, y él dice, ¿me aquí? El Señor le dice, dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas. Estoy en Génesis 22, 1 y 2. ¿Y qué es lo que dice Abraham? Bueno, Dios le está pidiendo a Isaac, le ofreceré en holocausto. Esa es la rema de Dios, dame a Isaac en holocausto. Llegan al monte Moriah. Abraham hace una declaración de profunda fe en el verso 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esta palabra de Abraham es una palabra de fe profunda, una convicción de fe. Pero ¿dónde está el punto de equilibrio? Dios le dijo que lo presentara en holocausto. El holocausto significaba degollar a la víctima, abrirla en canal, quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Y Abraham está diciendo, yo y el muchacho volveremos. ¿De dónde saca esta convicción Abraham? De que Dios es todopoderoso y puede levantar de entre los muertos, aún desde las cenizas, puede convertir de las cenizas un cuerpo diferente, un cuerpo perfecto. Ahora, la consigna de Abraham es que entregue a Isaac en holocausto. Abraham va con la convicción de que muerto Isaac, Dios lo levantará de entre los muertos. Pero sucede un cambio trascendental en el verso 10, 11 y 12. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. En el corazón de Abraham había una convicción plena que tenía 2 capítulos. El primer capítulo, Isaac, ya estaba muerto en el corazón de Abraham. Figurado. En un sentido figurado. Ni más ni menos. En un sentido figurado, para Abraham, Isaac ya estaba muerto, pero Dios tenía que levantarlo de entre los muertos. Ahora vean este cuadro. Si Abraham no se hubiese movido en el justo equilibrio entre la palabra logos y la palabra rema, Abraham habría degollado a Isaac. Abraham le habría prendido fuego, literalmente. Eso es fanatismo. El problema nuestro es que a veces caemos en fanatismo con el logos de Dios, o nos vamos al extremo con las remas de Dios. Y Dios quiere que nuestra vida esté en un justo equilibrio. Abraham no cayó en el fanatismo. Abraham pudo decir, no, si ya Dios dijo que lo ofrezca en sacrificio, en holocausto, lo tengo que ofrecer, porque para Dios el sí y el sí es sí. El no es no es no. No, Abraham pudo escuchar la voz de Dios al principio y al final.
y pudo entender que la perfecta voluntad de Dios, y este era el testimonio que Dios quería impregnar en el corazón de Abraham, pudo entender al final que lo que Dios quería era certificar en el corazón de Abraham, porque Dios ya lo sabía, certificar en el corazón de Abraham que no había cosa alguna que estorbara su correcta relación de este hombre con el Dios eterno. Esto es verdad. No olviden el principio que da Génesis 12 en el primer verso. Empero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y quien tomó la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos fue Tare. Finalmente, en Harán se separa Abraham de Tare. Tare vivió todavía muchos años. Tare supo de que había nacido un nieto, a saber Ismael, y supo de un nieto, a saber Isaac. Tare vivió tanto tiempo que conoció de esos datos, pero Abraham deja a Tare en Harán. Sin embargo, sigue jalando con Lot. Y tiene que dejar a Lot que tome una decisión. Lot decide por el valle de Sodoma y extiende sus tiendas hacia Sodoma. Entonces Abraham ha dejado a Tare, ha dejado a Lot, y ahora Abraham entrega a Isaac. En el corazón de Abraham, Isaac no tenía tanto valor como su comunión con Dios, y tenía un valor superlativo Isaac en función de la promesa de Dios que habría de cumplirse no en Isaac directamente, sino en Jesús, descendiente de Isaac. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Judá engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, y ahí llega ahí la cadena, y llegamos a María, mujer de José. Y ahí no dice José engendró a Jesús, no. Dice José, el marido de María, la cual dio a luz a Jesús. Aleluya. Entonces, veamos el justo equilibrio. Dios le dice, entrégame a Isaac. Isaac ya estaba muerto en el corazón de Abraham. Cuando lo va a degollar, Dios le dice, ya no lo hagas. El fanático dice, pues lo hago porque tú lo dijiste. Pero el que sabe escuchar la voz de Dios y se mueve en el justo equilibrio de Dios, no tiene por qué actuar de esa manera. Aleluya. En Efesios 6, perdón, les prometí 2 testimonios más. Vayamos al libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, ahí en el primer libro de Samuel, gloria al Señor. Bendito es Cristo. Aleluya, amén. Aleluya. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, en el capítulo 24, en el verso 4, Saúl entra a una cueva. Dice que Saúl llegó a una majada de ovejas y había una cueva. Y entró Saúl en la cueva. La manera en que lo describe el verso 4 es que entró a cubrir sus pies. Tal vez entró en busca de frescura. David y el ejército que seguía a David, los desdeñados, los desamparados, etcétera, etcétera, estaban a los lados de la cueva. Escuchen lo que dice esta palabra, el verso 5. Estoy en el primer libro de Samuel 24, verso 5. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho Jehová. Noten, aquí hay una rema. He aquí el día que te ha dicho Jehová. Esto no está contradicho en la Escritura. Dios había hablado a David. ¿Qué le dijo Jehová a David? He aquí que entrego tu enemigo en tus manos. Y harás con él
como te pareciere. Y esta palabra, como te pareciere, es un condicional del corazón de David. Pero aquí es donde las situaciones deben manejarse en el justo equilibrio de Dios. Porque David pudo decir, bueno, pues me quito el problema. Matamos a Saúl y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Tapado el pozo, ya no hay más ahogamientos. ¿Cuál es la respuesta? Levantóse David calladamente, estoy en el verso 5 todavía, en la parte final, cortó la orilla del manto de Saúl, y después de lo cual el corazón físico de David le golpeaba. Pum, 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 pum. Se aceleró el pulso cardíaco. ¿Por qué? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y ahora vean la respuesta de David en el verso 7. Dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Saúl no había dejado de ser el ungido de Jehová. Samuel lo había ungido rey muchos años atrás. Y David está citando la palabra logos. Y debes aprender algo muy importante. Ninguna rema de Dios puede ir contra la palabra escrita, la palabra logos. Eso es equilibrio. Ninguna rema, vuelvo a decirlo, ninguna palabra rema, jamás, nunca, por ningún motivo, ninguna palabra rema puede ir en contra de la palabra logos, de la palabra escrita, jamás, jamás. Es uno de los problemas que enfrentamos con algunos hermanos pentecostales. Los hermanos pentecostales, los hermanos que tienen una influencia pentecostés, que creen, los que todavía creen, porque ellos ya no creen, los que creen a bautismo del Espíritu Santo, los que creen a mover de dones espirituales, ¿saben qué? Ellos dicen, pues Dios me mostró esto. Pues sí, lo que Dios te mostró suena bonito, pero ¿sabes? No está en la Escritura. Pues es que Dios me lo mostró, y si Dios me lo mostró, que me demuestre que no es así. Es que la Escritura. No, pues es que Dios me mostró. Y no lo sacas de ahí. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Les llama ignorantes. Y los corintios son una figura de los pentecostales de hoy. Cuando tú recibes una revelación de Dios, procura ir a la Escritura para ver que esto sea del Señor. No caigas en el error. Nosotros no nos movemos por palabra hablada. Nos movemos por palabra escrita. Entonces encontramos que, Dios me mostró que hagamos unos estandartes y nos movamos y dancemos con los estandartes y hagamos vueltas alrededor. ¿Está en la Escritura? Sí, allá en tal evento del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Dios me mostró que debo dejar a mi familia, me debo ir a Timbuktu. ¿Quién se va a hacer cargo de tu familia? El Señor, el Espíritu Santo. La Escritura dice, en justo equilibrio, el que no provee para los de su casa es peor que un infiel y ha negado la fe. Vete a Timbuktu, pero eres un infiel por no proveer a los de tu casa. El punto es que nosotros debemos vivir en el justo equilibrio de la palabra escrita, para que cuando Dios te dé una palabra rema, esa palabra rema tenga precisamente una base bíblica. Vean este otro caso que es, para mí me gusta mucho, porque aquí en esta historia vemos un así dice Jehová. Rema. Vean, en Jeremías 35,
Jeremías 35 del verso 1. Palabra que fue a Jeremías de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, vean, palabra de Jehová. Y lo remarco, rema de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jehová a Jeremías? Verso 2. Ve a casa de los recabitas y habla a ellos, habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Esa es la palabra rema. Introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Y entonces Jeremías toma a Yaazanías y va y trae a sus hermanos y los mete en una de las cámaras, los mete en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Hanán, y les sirve copas y vasos con vino. Verso 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles, bebed vino. Bebed vino. Oiga, hermana Cristina, el Señor me dice que usted va a ser mi esposa. Pues la hermana Cristina se voltea, pues deja que el Señor me lo diga también a mí. No, ya el Señor me lo reveló a mí. Deja que el Señor también me lo revele a mí. No es nada más tu revelación, es la revelación de los dos. Además tú estás casado, ¿cómo te atreves a decir eso? Entendamos, no nada más es la revelación que yo recibo, sino que la revelación debe estar acorde con la Escritura. ¿Y qué es lo que contestan ellos, los recabitas? Jeremías 35, verso 6. Ellos dijeron, no beberemos vino. Así dijo Jehová, que beban vino. No beberemos vino. ¿No entienden? Lo dijo Jehová. Dice, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis cementeras, ni plantaréis viña, ni la tendréis, mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra, donde vosotros peregrináis. Y aquí se da el justo equilibrio con la palabra logos. ¿Dónde está la palabra logos? En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Vayamos a Éxodo 20. Éxodo 20 en el verso 12. Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ellos estaban honrando a la memoria de sus padres, Jonadab, Recab. Jonadab era hijo de Recab, y Recab había plasmado su nombre en todos ellos como descendientes de Recab, por eso les llama recabitas. Y Jonadab es el que les dice, nunca beban vino, no habiten en ciudades para seres humanos, vayan y vivan de manera nómada, tomen sus tiendas y vayan donde esté la bendición. Ellos estaban honrando a su padre Jonadab, hijo de Recab, y la palabra se repite en Deuteronomio, y en Deuteronomio 5 se repite idénticamente, y va a decir la misma palabra. El libro de Deuteronomio es la repetición de la ley, y en Deuteronomio 5 aleluya, en el verso 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esta palabra está confirmada en Efesios. En Efesios va a decir de manera similar el apóstol Pablo. Efesios gloria al Señor. 6:2. 6:2.
Vean cómo lo dice Pablo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, versos 2 y 3. Por la acción que toman los recabitas de no hacer caso a una rema de Dios que les mandaba beber vino, vean lo que hace Dios. Al final, regresamos a Jeremías 35, en el verso 19. En el contexto, Dios va a evidenciar algo muy importante. Los recabitas honraron a sus padres. Y Dios dice: Israel no me honra. Los recabitas son proverbio para Israel en aquel momento. Los recabitas vienen a ser una palabra, un proverbio, una rema de Dios para Israel, porque los recabitas supieron honrar a sus padres, a sus antecesores. Israel no honraba a Dios. Pero ¿qué es lo que dice Dios al final? Verso 19. Por tanto, estoy en Jeremías 35, verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Esto es una palabra que certifica que hoy, por lo menos un recabita, yo pienso que muchos recabitas, están ministrando delante de la presencia de Dios. La razón: los recabitas supieron moverse en el justo equilibrio, estar en el fiel de la balanza, honrando a sus padres, porque Dios lo que estaba buscando era ese testimonio, que ellos mostrasen a Israel la supremacía y preeminencia de la palabra logos sobre las palabras rema. Cuando una rema contradice logos, mantente en el logos. No vayas en pos de la rema. Puede ser catastrófico para tu vida. Tal vez ellos pudieron haber obedecido la palabra rema de Dios en ese momento histórico y beber vino. Hoy no habría recabitas ministrando delante de Dios. Al honrar a sus padres, Dios les da una promesa: no faltará, nunca faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Ese es el problema que enfrentan algunos hermanos cuando reciben remas de Dios y no las confrontan con la Escritura, con la palabra escrita, con la palabra logos. Y he dado ejemplos que parecen ser absurdos, de me voy a Tombuctú a evangelizar, cuando en realidad lo que debo hacer es que mi hogar permanezca firme en el Señor y desde mi hogar seguir evangelizando. Y esperar, si es que realmente Dios me va a enviar a Tombuctú, esperar el tiempo de Dios. Aquel varón al que viene el apóstol y le dice: yo te he llamado para ser profeta. Ese es domingo. Y al día siguiente va a visitar a las familias y así dice el Señor. No tiene sentido. Tiene que madurar esa palabra. Tiene que madurarla, tiene que dejar que la semilla germine y que venga y dé su fruto a su tiempo. Ha sido un llamado vocacional, pero él tendrá que pasar por un proceso de transformación para ser profeta. Las remas de Dios que se sustentan en la palabra de Dios van a tener su cumplimiento exacto. Las remas que no están sustentadas en la palabra de Dios, nosotros debemos perseverar en lo que dice la palabra escrita y no la palabra hablada.
mencioné, por ejemplo, el caso de hermana Cristina, usted tiene que casarse conmigo porque Dios me lo reveló. Bueno, hubo un caso, un varón en la Ciudad de México. Se dice que él llegó a casa del matrimonio y le dijo a la hermana, le dijo, hermana, Dios me dice que venga conmigo porque tenemos que ir a hacer tal o cual labor. El esposo escucha y dice, bueno, voy con ustedes. Y se voltea a este varón y dice, no, 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 Dios no dijo que fueras tú, dijo que fuera la hermana. Hermanos, esa no es palabra rema de Dios. No es rema de Dios. No puede ser así, jamás. El varón es cubierta, es cobertura de la mujer. Así que no había una buena intención cuando se dice de esa manera. Solo usted, hermana, y yo. Eso no es de Dios. No es de Dios. Cuán importante entonces es que nosotros tengamos el justo equilibrio entre las remas y el logos. Nosotros debemos tener ese justo equilibrio y debo decirles, las palabras rema van a ser palabras que Dios nos dé para la solución de problemas específicos. Pero la palabra logos es la palabra que Dios nos da para el sustento cotidiano de nuestra vida espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:17? Hemos visto ya que es la rema de Dios. Ahí está. Las remas de Dios son espadas de Dios en nuestras manos para blandirlas contra el enemigo. Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la rema de Dios. Mateo 4 nos habla de 4:4 nos habla de la rema de Dios. Lucas 4:4 nos habla de la rema de Dios. Y si ustedes ven con puntual detenimiento, Mateo 4:4 y Lucas 4:4 coinciden con una palabra rema fuerte, consistente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra rema que sale a través de la boca de Dios vivirá el hombre. Esto nos habla de dos efectos de la rema. Número uno, la palabra que está utilizando el Señor para atacar al enemigo y la semilla que está envuelta en esa palabra. Solamente nosotros vivimos de las remas de Dios. ¿Cuán importante es esto? Dios cada día habla palabras de bendición para nosotros. Cada día Dios está pendiente de nuestras vidas. Él no duerme, nuestro Dios no duerme. Él no se cansa, no se fatiga. Es Dios. Y a veces nosotros podemos sentir quebranto. Sin embargo, Dios está cuidando de nosotros. Cuán importante, insisto, entonces, es saber en qué momentos necesitamos el gran logos para que se convierta en una rema específica. Si Dios me dijera hoy domingo 16 de enero, ¿o qué es? Sí, es 16. Hoy. Si Dios me dijera hoy, Santiago, te voy a enviar a Estados Unidos para que residas allá. Bueno, tendría que ver primeramente el sustento de una palabra rema así, porque para ello yo tendría que seguir direcciones de Dios, no solamente la rema que me da, sino ver si es acorde a la Escritura, ver si es acorde al testimonio de los ancianos de la iglesia, ver si es acorde a las circunstancias, para saber si realmente debo viajar allá. Hay un ministro de Dios. Este varón escribe un libro
donde afirma que estuvo 90 minutos muerto, pero en realidad estaba en la presencia, en el cielo. En esos 90 minutos estuvo en el cielo. Y él, en su testimonio, dice él que él recibió de Dios levantar una nueva iglesia. Sin embargo, con motivo del accidente mortal en el cual, técnicamente hablando o legalmente hablando, se le declaró muerto, cambió su vida por completo en muchos aspectos y no hay evidencia de que él hubiese levantado una nueva iglesia. Pareciera ser que la rema de levantar una nueva iglesia era la correcta. Sin embargo, no fue la correcta cuando otro tipo de circunstancias influyeron para no hacerlo. Creo que me he excedido un poco de la hora. Vamos a terminar este punto 1 la próxima semana y continuar con los demás puntos. Dios les bendiga abundantemente.